¿Quién diría que yo hoy voy a estar hablando aquí de agro y de eco y de biotecnologías y demás, ¿no? Pero bueno, justamente para poder profundizar en el tema, elegí hablar con Enrique Rodríguez, que es un ingeniero agrónomo, que seguramente también nos va a poder dar muy buena información al respecto. Enrique, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Mucho gusto, Liliana. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, aquí habrás escuchado un poquito lo que hablé con Sergio Rafael, que es el presidente de la Cámara de Legumbres. Sí, dio un buen panorama. Seguramente estás mucho más enterado que yo de todas estas cuestiones. Y justamente hablábamos con él de estos objetivos básicos, ¿no? De conservar los suelos, de mejorar el rendimiento. ¿La contaminación de los suelos en los campos argentinos es un problema actual o es un problema que viene de antigua data? No, digamos, es un problema actual, digamos, porque se ha intensificado la agricultura con el uso de más fertilizantes, más agroquímicos y, digamos, la necesidad de aumentar la producción agropecuaria hizo que, bueno, que el consumo cada vez sea más elevado. Es el cuco del agrotóxico, digamos. ¿Cómo? El cuco del agrotóxico. Sí, es cierto. Ya creo que el problema principal es que el mal uso, digamos, como mencionaba el ingeniero, relacionado con el uso de agroquímicos y los excesos, digamos. Lo que él hablaba de saturación, el mal uso. Exacto. Entonces, siempre hay un excedente que de alguna forma u otra contamina los suelos y, bueno, ese es un problema que hay que tratar de resolver y evitar. O sea, hay que generar conciencia para ir hacia una vida más ecológica. Exactamente, claro. Para eso, en algún momento escuché hablar de unos microorganismos que promueven el crecimiento vegetal. Bueno, yo hace más o menos 40 años que estoy trabajando en el tema. Empecé a trabajar en el CONICET en los años 80 y después en el INTA. Durante 17 años trabajé justamente en bacterias que son beneficiosas para la agricultura, es decir, de alguna forma u otra están produciendo un efecto beneficioso y son bichitos buenos. Son bichos buenos. Ajá. El término general de bichos está muy generalizado, pero sí, son... bacterias buenas. Es como contar con un ejército de soldados invisibles, de alguna forma u otra, no están produciendo un efecto beneficioso en la agrícola. En los vegetales, ¿cómo se aplican? ¿En qué cultivos se aplican? Esto es, digamos, porque, digamos, hay dos grupos de bacterias, una que son simbióticas, es decir, están muy asociadas con las plantas, justamente las leguminosas, como la soja, el poroto, y son bacterias que de alguna forma u otra están asociadas a las raíces y tienen la capacidad de poder proporcionar a las plantas el nitrógeno que está en el aire. No nos olvidemos que en el aire hay un 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Sí. O sea, tenemos una cantidad de nitrógeno muy grande y los únicos seres capaces de poder aprovechar eso y desdoblar ese nitrógeno del aire son esas bacterias, y que se llaman bacterias simbióticas que están asociadas con las raíces. O sea que con eso no usamos tanto químico. Exactamente, o sea, por ejemplo, en el caso de la soja, el cultivo argentino, prácticamente se fertiliza muy poquito con nitrógeno, ya que estas bacterias son las que proporcionan el nitrógeno, y el costo por hectárea de esa aplicación es muy barato en relación a lo que es la aplicación de fertilizantes nitrogenados. O sea que es más barato esto biológico que lo otro. Sí, aparte de ser sano, es mucho más barato y proporciona, digamos, una ventaja ecológica muy grande. Pero, a ver, ¿y hay una regulación de parte del Estado que me indica a mí que mejor que use eso biológico y que no use lo tóxico? Hay algunas tendencias en el Estado y, digamos, apoyadas por algunas empresas que sí son productoras de inoculantes, es decir, esta bacteria se comercializa en forma de inoculante, lo que se llama inoculante, es decir, es un medio líquido donde hay millones de bacterias y eso es lo que se aplica a la semilla de soja o de poroto o cualquier otra leguminosa como el alfalfa para darle, digamos, proporcionar esa bacteria en cantidades suficientes como para que
puedan colonizar las raíces y aportar ese nitrógeno. Es decir, es un beneficio muy grande. Pero digamos, por ahora no hay una política pública clara respecto de privilegiar el uso de este sistema. No, todavía no. Digamos, hay una tendencia a concientizar al usuario y a la población de que los bioinsumos son necesarios para una mejor producción, una mejor más sana, digamos, la producción. Pero hay una tendencia, no tiene que ver con una política pública. No, todavía está, digamos, hay reuniones en el Ministerio de Agricultura justamente para tratar de promocionar este uso, ¿no?, de bioinsumos. Cuando me decís esto, pienso en algunas empresas multinacionales que no vamos a nombrar, que tienen intereses específicos en que sigamos usando los tóxicos. Sí, eso es una realidad. Y bueno, es un problema que hay que tratar de resolver. Creo que más o menos en un tiempo no muy largo, digamos, yo hablo de no muy largo, de 30 o 40 años, es muy probable que los agroquímicos ya existan en mucho menos escala. Bueno, lo que decía Sergio hace un rato, que quizá lo escuchaste, es que si él quiere vender legumbres a mercados del primer mundo, tienen que tener una calidad y por supuesto no tienen que estar contaminados. O sea que si yo quiero exportar, tengo que exportar un producto sano. Claro. La agricultura, lo que se llama la agricultura orgánica, es una tendencia mundial y que creo que en muy poco tiempo va a predominar. Es más, las empresas productoras de agroquímicos están poniendo en su lugar de investigación el uso de insumos biológicos, ¿no? O sea, productos que de una forma u otra no contaminan el medio ambiente. Bien, o sea que la conservación de los suelos y el mejorar el rendimiento no son dos situaciones que se chocan, sino que se supone que vamos en el mismo sentido. Queremos conservar los suelos y además queremos mejorar el rendimiento. Exactamente. Estas bacterias, digamos, el otro grupo de bacterias que yo estaba comentando, son aquellas que no están asociadas en forma simbiótica con la planta, y están en el suelo, asociadas a las raíces, y ese grupo de bacterias produce un efecto, digamos, de promoción de raíces, o sea que las raíces de esa planta que está colonizada por esas bacterias crece mucho mejor, la planta es más sana, y entonces de esa forma no tiene enfermedades, o sea, es mucho más fácil criar una planta que está sana y que no necesita agroquímicos para poder sanarla, que una planta que está en un ambiente hostil donde hay falta de nutrientes y demás. Es decir, en el suelo el suelo es algo vivo, digamos, es algo extraordinariamente complejo, pero hay muchos microorganismos que están trabajando allí, digamos, en forma gratis para nosotros, ¿no? Esta cosa de la urea y los minerales, el fósforo y todo eso, esto ya está en el suelo. ¿O hay que agregárselo? Claro, no es en forma de urea, porque la urea en realidad es un producto químico, pero está la materia orgánica, que los suelos, hay muchos suelos agrícolas nuestros que tienen un alto contenido de materia orgánica. Lo único que hay que manejarlos de una forma, digamos, adecuada, como para que esos nutrientes se pongan a disposición para las plantas. En definitiva, hay nutrientes. Lo que pasa es que a veces no están disponibles, y el uso de buenas prácticas agrícolas hacen que los cultivos puedan aprovechar esos nutrientes. Y este tema de la rotación de los cultivos, mi abuelo tenía una pequeña granjita, y mi madre me cuenta siempre que rotaban los cultivos, que primero sembraban una cosa, después sembraban la otra, no repetían el mismo cultivo todas las temporadas. Vos sabés, Liliana, que está casi yo diría que está la base de todo éxito, digamos, desde el punto de vista agrícola, hacer ese tipo de la actividad. Rotación. Y fíjate que el hecho es que una planta hecha, digamos, muchos años en el mismo suelo, digamos, tiene muchas enfermedades parecidas. El suelo se contamina, digamos, con bacterias que a veces no son las adecuadas, y en definitiva cuando uno cambia el cultivo le está dando, digamos, otro ambiente rizoférico donde están otro tipo de bacterias, y el suelo se enriquece. En definitiva, la rotación es una de las cosas más importantes de la agricultura moderna, ¿no?
O sea que, leyendo el otro día que, por ejemplo, se estaba plantando maní en el sur de Córdoba y que estaban buscando otros terrenos alternativos porque si no tenían que hacer esa rotación, digamos, ¿no? O sea, obviamente está en la conciencia de nuestros productores que tienen que hacer esa rotación para mejorar la calidad. Sí, el problema es que como hay también un problema de mercado que a veces te hablo del caso de la soja, que es un monocultivo, digamos, porque todos los años el productor hace soja porque es un problema de beneficio, ¿no? Decíamos, el costo de la soja es alto y entonces digamos los hace todos los años, pero en muchas explotaciones agropecuarias la combinación, cuando a veces tienen distintos cultivos o son mixta, de decir, hay ganadería y agricultura, en ese caso se pueden hacer rotaciones mucho más adecuadas, porque en lugares donde hay cultivo de soja se puede hacer el año que viene una pradera, y de esa forma el suelo se enriquece, no solo por la parte que yo te decía, la parte de microbiología, el aumento de materia orgánica, sino porque también los animales desjan el bosteo y, digamos, sus residuos, claro. Claro, a pesar de que hoy día está muy popularizado el feedlot, o sea, el engorde, digamos, en encierro, todavía hay explotaciones que lo hacen en campo abierto. Sí. Y eso favorece muchísimo el hecho de hacer una rotación y dejar 3 o 4 años de praderas y después volver a hacer o maíz o girasol o soja. Eso, digamos, enriquece los suelos y se mantiene lo que se llama sostenibilidad, ¿no?, dentro del tiempo. Seguro. Estaba leyendo un poco el tema de la silobolsa. Qué interesante, ¿no? Porque ahí también decía que hay, y no sé si fue un invento argentino, pero en realidad nosotros la usamos mucho, la silobolsa, y eso habla de capacidad de almacenaje, cuando no hay elevadores suficientes, y dicen que la producción se triplicó en los últimos 20 años gracias al silobolsa. ¿Eso es así? Claro, pensá lo siguiente: cuando yo era estudiante de agronomía, el principal problema que tenía Argentina era el almacenamiento de los granos. No había suficiente capacidad. Imagínate hoy en día que hay millones de toneladas de granos que no se comercializan en un momento dado, y sino después de un cierto tiempo, y el silobolsa, bueno, logró, digamos, de alguna forma u otra aumentar esa capacidad, y hoy día no hay problemas de almacenamiento. Hay que tener ciertos cuidados con la silobolsa porque, bueno, siempre hay roedores y hay otros problemas que se presentan con el almacenamiento de granos, pero para mí fue una solución muy importante. De hecho, es sorprendente cuando uno va por el campo, se encuentra que hay pedazos de campo todos como si fueran blancos y son sí, impresionante lo que se ve, y desde el aire se ve realmente impresionante. Y una cosa que me pareció también muy interesante, porque uno no maneja el tema, para vos debe ser de todos los días, pero esta cosa de la hermeticidad, y que hace que no tengan gorgojos, entonces no se usan los insecticidas, porque esa hermeticidad hace que esté más sano en la silobolsa, todo lo que uno le ponga adentro está más sano, ¿no? Sí, eso es como una novedad, eso que hay silobolsas ahora que herméticas, disminuyen la cantidad de oxígeno dentro de la bolsa, y entonces eso hace que se forme un ambiente, digamos, anaeróbico, en el cual no hay los insectos que son aeróbicos, entonces eso disminuye muchísimo el ataque, digamos. Está muy interesante ese aspecto, ¿no? Vos decís, Enrique, que vamos hacia un mundo más biofertilizante, bioestimulante, todo es bio, ¿no? Y esto ¿estamos preparados? ¿Nosotros vamos hacia ahí? Vamos hacia ahí. Lo que pasa es que es una actividad muy lenta. Imagínate, digamos, el ambiente está hasta inclusive estudios de biocontrol de insectos y de otros hongos que son patógenos con hongos benéficos. Hay una serie de estudios que están llevando a cabo, digamos, el INTA y el CONICET, digamos, con investigaciones muy básicas, algunas, y otras aplicadas, pero creo que vamos hacia una agricultura cada vez más orgánica. Esa es la esperanza que yo tengo. Creo que no lo voy a ver yo, pero para nuestros nietos va a ser interesante. Pero esa agricultura orgánica,
a veces uno piensa, si tenemos una agricultura con tecnología de calidad, con posibilidad de exportación y demás, en grandes números, perdemos calidad y perdemos bio, no necesariamente con todo esto que me estás diciendo. No se pierde calidad de ninguna O sea, manera. podemos mejorar los rendimientos, pero al mismo tiempo tener buena calidad y no algo tóxico. Exactamente. Lo que todo en su justa medida, en su debido tiempo. Y armoniosamente, diría el general. Claro. Yo creo que no es que uno va a sustituir al otro, pero sí disminuir la cantidad de agroquímicos y fertilizantes y comprender más lo que está pasando en el suelo a nivel digamos, de suelo para hacia abajo, porque, digamos, yo toda mi carrera siempre estuve mirando las plantas desde el suelo hacia abajo, hacia las raíces y todo lo que pasa, lo que sucede en el suelo, y no lo que se ve, digamos, lo que se ve es la parte, digamos, la parte aérea, las hojas y todo demás. Pero si uno mira, digamos, hacia abajo, se va a dar cuenta que hay un montón de procesos. Si uno de una forma u otra lo sabe manejar o los va comprendiendo cada vez más, yo creo que la agricultura va a ser siempre mucho más sana para el día de hoy. Y también podemos pensar que el hecho de ser un país agroexportador no nos pone en una situación de debilidad, porque siempre hemos escuchado que en los términos del intercambio producimos mucha soja, producimos mucho trigo, pero todo eso tenemos que mandar montones de toneladas para que nos manden un tractor de vuelta. O sea, ¿vamos a seguir estando en una situación de vulnerabilidad? Yo espero que no, que digamos que la cosa se vaya estabilizando y que haya, pero es un futuro bastante incierto. Lo único que sabemos es que la población mundial cada vez es mayor y que la demanda de alimentos va a ser cada vez mayor y que la Argentina está preparada justamente para solucionar esos problemas, porque tenemos campos agrícolas muy buenos, tenemos el clima también adecuado, hay una serie de factores que nos benefician. Alguna vez se habló de que fuimos granero del mundo y bueno, si bien después eso pasó a la historia, creo que estamos potencialmente en una situación muy buena respecto al mundo. Bueno, leía que nosotros producimos unos 20 millones de hectáreas, en 20 millones de hectáreas nuestras soja, y el mundo tiene 120, o sea que en porcentaje producimos muchos millones de nuestras hectáreas nuestras están dedicándose a la soja comparado con el resto del mundo. Si no me equivoco, somos el tercer exportador mundial y 20 sobre 120 me da un hermoso número, ¿no? Claro. Pero, insisto, están pensando los dirigentes del sector, están pensando en agregarle valor, en que esto nos permita tener más puestos de trabajo, en que ya no estemos siendo el granero del mundo, sino en todo caso los que les mandamos la harina, la leche, el producto terminado y no solo el producto primario. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? Lo que pasa es que no sé en qué contexto está avanzando todo eso. Pero sí que hay cada vez más tendencia a no exportar la materia prima, sino los productos ya más elaborados. Por ejemplo, no exportar solamente soja, sino aceite de soja. Pero es una situación lenta y muy competitiva, ¿no? Pero esperemos que sí. Yo tengo esperanza de que sí suceda algún día, ¿no? Sí, a mí lo que siempre me hace pensar todo esto es que si vos hablas de rotación, que es lo mejor que podemos hacer para que los cultivos mejoren, tiene que ver con que el Estado tiene que darte algún incentivo para que vos hagas esto. Y este incentivo se traduce en un subsidio. Y hay muchos países europeos que subsidian su agro. Y nosotros, en lugar de subsidiarlo, le pedimos, tenemos una política de retenciones. O sea que hay una contradicción ahí, ¿no? Sí, yo creo que fundamentalmente creo que está todo relacionado con la educación, ¿no? O sea, si de alguna forma u otra el productor se informa cada vez más y el INTA cumple la función de extensión, que es salir a los campos y demostrar toda la tecnología que está en los libros, volcarla hacia el campo y que el productor se entere y que trabaje cada vez más ecológicamente, eso va a venir, que en definitiva está relacionado con políticas de Estado, eso sí. Eso, a eso iba, ¿no? Creo que
En este programa, lo que siempre tratamos de hacer como cierre es interpelarnos, preguntarnos qué está haciendo en nuestro Estado, o qué hacemos nosotros como parte de ese Estado, como las personas que elegimos a quienes nos gobiernan, qué hacemos nosotros para que ese Estado sea más eficiente, cómo se entera ese Estado para ser más eficiente a través de las cámaras. Por eso citamos a Sergio, que nos habló desde su cámara, sí. Y en todo caso ustedes, los técnicos, los especialistas, a través del INTA y del CONICET y de los lugares donde trabajan los científicos, esto se supone que al Estado le llega esta información, y esa información debiera traducirse en políticas públicas para mejorar la producción. Sí, yo creo que todavía hay un bache, digamos, entre lo que el investigador logra, los resultados que logra, y los dirigentes, que tienen que entender que toda esa tecnología hay que llevar a la práctica. Me parece que todavía existe un bache que no sé cómo se va a resolver, porque yo no soy político, por supuesto, sino investigador, pero sé que cada vez que hay reuniones científicas se plantea ese problema de que no hay una transferencia muy fluida entre esos aspectos, ¿no? De lo que se logra. O sea, lo que estaría faltando es esta conexión entre lo técnico, lo científico, y la necesidad de que estas nuevas tecnologías sean conocidas por quienes tienen que tomar las decisiones. Absolutamente de acuerdo con eso, claro. Sí, realmente es un mundo que implica meterse muy de cabeza en el tema, y al mismo tiempo estar abiertos a esto, ¿no? A lo nuevo, a lo que se viene, a lo que es la ciencia aplicada, a la tecnología, ¿no? Porque ya no es más a ojo, ¿no? Hoy me parece que planto tal cosa, mañana planto tal otra, no, hoy quiero saber qué es este suelo, para qué me sirve, estas temperaturas, para qué me sirven. O sea, ya hay mucho más profesionalismo. Claro. Empecé este programa diciendo que me emocionaba una canción, que no sé si escuchaste, pero que es una canción que se llamaba A Desalambrar, porque en aquella época éramos pura emoción, y nos parecía que la tierra debía ser trabajada por quienes la habitaban, y era todo así muy rudimentario, ¿no? Y hoy en día, en realidad, me pregunto, ¿esa es la manera o hay otras maneras? 50 años después, obviamente, hay otras maneras. Claro. Pero bueno, digamos, lo ideológico no puede darse de patadas con lo científico, ¿no? Debemos ir todos caminando hacia un mismo lugar. Sí, es un bache bastante importante, digamos, relacionado con esa transmisión de conocimientos. A veces, inclusive, lo que mismo se estudia en el INTA, después el extensionista tampoco lo puede aplicar, o tiene pocos recursos para poder salir al campo y trabajar. Yo tuve muchos años de INTA y sé que la parte de extensión siempre estuvo deficitaria. ¿A qué le llamamos extensión en el INTA? Extensión es porque, digamos, el INTA, digamos, tiene dos grupos de gente, digamos, el que hace investigación en el laboratorio y en el campo de forma experimental, y está las agentes de extensión, que son aquellos que transmiten esos conocimientos y van a visitar al productor, y lo que tradicionalmente siempre estuvo deficitario es justamente la falta de combustibles y demás, para que los técnicos lleguen al lugar. Claro. Entonces, eso, al no llegar los conocimientos al productor, no los puede aplicar, porque no los desconoce, claro. Obviamente, y lo que siempre parece que también tenemos es una frazada corta, ¿no? No nos alcanza para poder incentivar las economías regionales. Exactamente, sí, está todo relacionado, claro. Sí, pero vos ves que las provincias avanzan, porque no todo puede depender de la nación. Las provincias tienen hoy en día mayor conciencia y mayor tecnología. Sí, cada provincia tiene una particularidad relacionada con su producción. Digamos, si vas a Tucumán, el limón es el cultivo principal. Si vas a Misiones, es la parte forestal. Y si vas al sur, al sur está la parte ovina. O sea que cada provincia tiene sus propios
sus propios recursos y sus propios problemas, porque son distintos unos de otros. Sí, sí, por eso es importante que actúe el federalismo, ¿no? Que cada región y cada provincia tengan la autonomía suficiente como para poder incentivar su producción. Exactamente, y las gobernaciones tienen que trabajar con respecto a ese problema, porque cada uno no puede abarcar todo lo que sucede en todo el país, pero sí trabajar sobre problemas puntuales y de cada región. Seguro. Enrique, estamos ya al final del programa. ¿Vos cómo cerrarías este programa? ¿Qué le dirías si te escuchara hoy un político? ¿Qué le dirías? Alguien que tuviera que resolver alguna situación que tiene que ver con el agro. Bueno, primero de todo que se informe, que se ponga en contacto con los especialistas, que son los que conocen del tema, que haya una interrelación mucho más fluida entre los que tienen que gobernar y los centros de investigación, y que tengan agallas como para poder aplicar todos esos conocimientos, porque si generamos conocimientos que son carpetas que después o sirven para aumentar el currículum de los investigadores y no para que se aplique nada, no se aplique nada, es tirar que sembrar en el mar, ¿no? Así es. Bueno, Enrique, la verdad que ha sido un gusto hablar contigo. Estamos en contacto entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que haya servido para algo de la parte agronómica y te felicito por incluir todos estos aspectos. No, gracias a vos por tantos años de dedicación a esto que realmente es hermoso. Bueno, un gusto, Liliana. Hasta luego, gracias. Adiós.